El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale este lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para cuando venga el que te invitó y te diga: amigo, acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los invitados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. En el Evangelio de esta mañana, Jesús nos da una gran lección, o nos enseña algo maravilloso: que el orgullo no tiene lugar en el reino de Dios, que la humildad es necesaria para poder agradar a Dios y para poder entrar a su reino. La humildad es una virtud que tenemos que poseer todos nosotros como seguidores de Jesús. La virtud de la humildad nos hace ver a nosotros qué tan pequeños somos ante Dios y que dependemos también de Dios. La virtud de la humildad es opuesta al orgullo. El orgullo nos hace a nosotros mismos sentirnos poderosos e independientes de Dios. La humildad, en cierto sentido, es como la verdad. Nosotros no existiéramos si Dios no nos hubiera creado. Todo lo que tenemos y todo lo que poseemos se lo debemos a Dios. Jesús, entonces, el día de hoy nos enseña que esa humildad que Jesús enseña es importante. Y también sabemos que esa virtud de la humildad
es esencial en la vida de aquel o aquella que se entrega totalmente al servicio de Dios. En otras palabras, la virtud de la humildad es una de las características de los santos. Los santos son unas grandes personas, pero una de las cosas maravillosas o lindas que vemos nosotros de los santos es la virtud de la humildad. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, a quien nosotros le debemos una gran parte del Nuevo Testamento, de sus cartas o de sus epístolas, las cuales escuchamos casi regularmente todos los domingos. San Pablo era un gran hombre que tenía un amor muy profundo por nuestro Señor Jesucristo y por los demás. Mas, sin embargo, San Pablo se describe a sí mismo como el peor de todos los pecadores, el peor de todos los pecadores. Otro de los grandes santos dentro de nuestra iglesia es San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl es famoso por sus obras de caridad. Este hombre, San Vicente de Paúl, pasó toda su vida sirviendo a los demás. San Vicente de Paúl murió a la edad de 80 años. Y él murió, murió más de cansancio que de su vejez. Mas, sin embargo, San Vicente de Paúl, él se describía a sí mismo de esta manera. Él decía: yo soy el desgraciado más miserable. Y decía que él no se sentía ni digno de comerse la comida que le ponían enfrente. Imagínense ustedes la humildad de este hombre. Se describía de esa manera. Ahora bien, el que nos da a nosotros el mejor ejemplo de la virtud de la humildad, un ejemplo maravilloso, ¿quién puede ser? Jesús mismo, ¿verdad? Jesús mismo es el que nos da a nosotros ese ejemplo de esta virtud de la humildad tan maravillosa. Jesús, el Creador, el Dios nuestro, decidió venir a nuestro mundo, tomar nuestra condición humana. Él eligió no nacer en un gran palacio, sino en un establo. Jesús eligió a un carpintero para que fuera su padrastro. Jesús llevó una vida de sencillez o de pobreza, como él decía. Dice que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Una vida de simplicidad y de pobreza. Y no se diga que nuestro Señor Jesús, Él eligió a unos pobres pescadores para que fueran sus apóstoles. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Impecable, convivió o se acercó a la que se le conoce, ¿verdad?, como María Magdalena y a los demás pecadores. Pero el acto más lindo de la humildad de nuestro Señor Jesucristo fue en la noche antes de entregar su vida en la cruz por nosotros. Cuando cenaba con sus apóstoles, antes de cenar con sus apóstoles, ¿qué hizo? Se puso de rodillas, les lavó los pies y les dijo, ¿verdad?, aprendan de mí
que soy manso, ¿verdad? O soy manso y decía humilde, manso y humilde de corazón. Humilde de corazón. Y María, nuestra Madre María, también es otro excelente ejemplo de humildad. María, a su pequeña edad, ¿verdad? Cuando el arcángel Gabriel se le acercó con la gran novedad que ella era la elegida de Dios para que viniera el Mesías al mundo, ella muestra su humildad diciendo que ella simplemente es la sierva del Señor. Ella no se sentía digna, mas sin embargo dice que se haga en mí lo que el Señor desea. Un acto de humildad para cumplir la voluntad de Dios. Es lo que vemos. San Pablo, San Vicente de Paúl y nuestra Madre María son muchos dentro de los santos que nosotros tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica que nos dan a nosotros un ejemplo maravilloso de la humildad, ¿verdad? Y nosotros podemos señalarlos mucho, todos los santos, incluso los más modernos, ¿verdad? Que muchos de nosotros los vimos, el Papa, ¿verdad? Juan Pablo II o San Juan II y la Madre Teresa. ¿Qué es lo que resplandecía de ellos? La humildad. Entonces, ahora bien, ¿pero por qué todos estos santos han podido lograr eso? Y hay algo, yo pienso que hay algo que nosotros tenemos que poner atención. Todos los santos, ellos han podido crecer en la humildad porque ellos siempre se estaban comparando a Dios y no a nadie más. Y nosotros no nos vamos a equivocar. Si nosotros aprendemos a compararnos solamente con Jesús o con Dios, lo único que vamos a reconocer es humildad, porque somos humildes ante Dios. Él es el grande, Él es el grandioso. Entonces, el día de hoy le pedimos a nuestro Señor que nos ayude o que nos inspire a imitar a sus santos, pero ante todo el ejemplo que nuestro Padre Eterno nos ha entregado o nos ha dado o nos da en su Hijo Jesús y en nuestra Santísima Madre María. Que nosotros cada día seamos más humildes. Y recordemos lo que dice Jesús, que los que se humillan serán grandiosos, ¿verdad? Serán elevados. Esas son las promesas de Jesús. Y las promesas de Jesús no son en vanas. No son en vanas. Entonces, démosle gracias al Señor el día de hoy de poder nuevamente experimentar y vivir la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Imagínense ustedes, el Todopoderoso va a venir a cada uno de nosotros en una cosa simple, en un pedacito de pan, en la hostia y en ese vino. Ese Dios Todopoderoso